Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de flashcard de biología celular, especialmente del tema 1 al tema 5. ¿Sí? Entonces empecemos. Ejemplo de un pigmento responsable de la absorción de energía luminosa. Y la respuesta es clorofila. ¿Cuál es el papel importante de la pared extracelular de las células procariotas? Y la respuesta es protección. Tiene microrregiones que contienen moléculas diferentes y realizan funciones especializadas. ¿Qué células son? ¿Cómo se llaman estas células? Pues las células eucariotas. Tiene membrana semipermeable para intercambio con el medio. ¿Son los virus o las células incompletas? Las células incompletas. ¿Las riquecias y las clamidias son bacterias grandes o pequeñas? Y la respuesta es, son bacterias pequeñas. ¿Las bacterias tienen ribosomas? La respuesta es sí. La forma más sencilla de las células procariotas generalmente es esférica o en forma de bastón. El proceso de muerte celular programada es iniciado por apertura de canales específicos o no específicos. La respuesta es canales no específicos. Es el depositario de la información genética y la transmite a células hijas. La respuesta es el ADN. Es un bacilo que se defiende desarrollando una cápsula fuerte e impermeable a las enzimas lisosomales. ¿Qué bacilo es? Bacilo de la lepra. 3 ácidos grasos es denominado triglicéridos. Enzimas que catalizan ruptura de moléculas con adición de agua se llaman hidrolasas. Las proteínas son polímero de aminoácidos, grupo aldehído único, como también es denominado, el famoso formol. Proyección más externa de la membrana y no es una capa, sí, no una capa. Y la respuesta es glicocálix. ¿Cuántos aminoácidos permiten la construcción de una enorme variedad de moléculas proteicas con diversas funciones? La respuesta es los 20 aminoácidos. Es una organela que tiene su propio genoma, aunque incompleto. La respuesta es mitocondria. Establece, modifica, mantiene la forma celular y la posición de sus componentes. Y la respuesta es el citoesqueleto. Contiene solo un ácido graso esterificado. La respuesta es monoglicéridos. Es un ácido nucleico que puede tener acción enzimática. ¿Cuál es este ácido nucleico? Y la respuesta, ARN. ¿Los plásmidos o plastos son más grandes que las mitocondrias? Y la respuesta es sí, son más grandes. Aminoácidos no polares mencione. Y la respuesta es glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina. Tienen un genoma de ADN circular como el de las bacterias. ¿Quiénes son? Son las mitocondrias y los cloroplastos. La concentración de calcio en la matriz citoplasmática es extremadamente baja. ¿Cuál es el porcentaje de las proteínas integrales de la membrana plasmática? 70%. Responsables de la etapa final de la digestión de proteínas. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Las dipeptidasas. Las células extraídas del cuerpo de un animal y cultivadas directamente constituyen ¿qué tipo de cultivos? Los cultivos primarios. Son estructuras
que aumentan en gran medida la superficie de la célula y solo están en ciertas células epiteliales del epidídimo y otros conductos del tracto masculino. Y la respuesta es los enterocilios. Los ácidos grasos saturados e insaturados, ¿cómo es la presentación de sus enlaces? Los ácidos grasos saturados con un solo enlace y los ácidos grasos insaturados doble enlace. Mencione aminoácidos aromáticos. Y la respuesta es fenilalanina y triptófano. La estructura de las moléculas proteicas se mantiene mediante las siguientes fuerzas de estabilización. Y la respuesta es enlaces peptídicos, interacción hidrofóbica, enlaces puentes de hidrógeno y enlaces disulfuro. ¿La membrana plasmática es asimétrica o simétrica? Y la respuesta es asimétrica. ¿Los plasmodesmos son tubos de cuánto de diámetro? La respuesta son tubos de 20 y 40 nanómetros de diámetro. Todas las funciones celulares y tisulares son regulados por señales químicas. En la actual atmósfera de la Tierra, ¿la síntesis de tipo prebiótico es posible o imposible? La respuesta es imposible. ¿Las moléculas de ácidos nucleicos se puede caracterizar por la técnica de hibridación? Y la respuesta es correcta, sí se puede visualizar. La molécula de ARN de transferencia es un filamento con un extremo que termina siempre en la secuencia CCA. La C, que significa ácido citirílico, y la A, ácido adenílico. Los que contienen pigmentos son ¿cómo son denominados? Cromoplastos. La estructura primaria de la proteína se mantiene por ¿qué tipo de enlaces? Y la respuesta son enlaces peptídicos. Son marcadores responsables de los grupos sanguíneos. Glicoproteínas y glicolípidos. ¿Cuál es la otra forma de llamar a los enlaces covalentes y no covalentes? Y la respuesta es covalentes o fuertes, no covalentes o débiles. Son células que producen histamina. ¿Qué células son estas? Los mastocitos. ¿Algunas reacciones citoquímicas siguen la ley de Lambert-Beer? ¿Sí o no? La respuesta es sí, pero solo algunos. Según la evolución celular, ¿cómo eran las primeras células? ¿Cuáles son esas tres características? Eran procariotas, heterótrofas y anaeróbicas. Es el principal pigmento fotosintético. Y la respuesta, clorofila. Es un microorganismo que al ser fagocitado digiere rápidamente la membrana que lo rodea, membrana del fagosoma, quedando libre en el citoplasma. Y la respuesta es Trypanosoma cruzi. Solo hay dos tipos de células básicos. La respuesta, procariotas y eucariotas. El retículo endoplásmico es una red de vesículas aplanadas, vesículas esféricas y túbulos. ¿Las células procariotas son ricas o pobres en membranas? Y la respuesta, son pobres en membranas. El AMP cíclico se produce a partir de ATP por la enzima adenilato ciclasa. El retículo endoplásmico liso está muy desarrollado en ciertos tipos de células, por ejemplo,
células que secretan hormonas esteroideas, células hepáticas o células de la glándula suprarrenal. Son polímeros de nucleótidos. Respuesta: los ácidos nucleicos. La membrana mitocondrial externa es sensible a detergente y ultrasonido. Los filamentos intermedios están formados por la proteína bimentina. Son células que secretan matriz extracelular. La respuesta: fibroblastos. Los cromosomas no están separados del citoplasma por una membrana. ¿Qué células son? ¿Procariotas o eucariotas? Y la respuesta es las procariotas. ¿El óxido nítrico es un vasodilatador o un vasoconstrictor? La respuesta es un vasodilatador. Responsables de la etapa final de la digestión de hidratos de carbono. La respuesta: disacaridasas. Célula procariota mejor estudiada. ¿Qué es esa bacteria? ¿Cómo se llama esa bacteria? La Escherichia coli. Microscopio óptico también es llamado como microscopio de luz. ¿Para qué es muy utilizada la radioautografía? Para estudiar las ubicaciones de la síntesis y el destino de las macromoléculas. ¿La fagocitosis se puede observar bajo el microscopio de contraste de fase? La respuesta es sí, se puede observar, claro que sí. Enzimas que catalizan reacciones en las cuales un compuesto es reducido y otro es oxidado. Las enzimas son óxidos de ductasas. ¿El ácido fosfatídico existe en poca o mucha cantidad en las membranas celulares? La respuesta es: existe en poca cantidad en las membranas celulares. Los virus tienen una envoltura lipoproteica. La parte lipídica proviene de las membranas celulares. Mencione aminoácidos alcohólicos. Serina, treonina y tirosina. Despolarizadas y polarizadas son: despolarizadas, separadas unas de otras, y polimerizadas, unidas. La matriz citoplasmática también es llamada citosol. Es una enfermedad causada por defectos del ADN mitocondrial que puede simular hipertiroidismo. La respuesta: enfermedad de Luff. ¿Cuál es el tamaño de la molécula de ADN? Es muy grande y difícil de determinar. Está ocupando el espacio entre orgánulos y depósitos. ¿Cómo se llama este? Matriz citoplasmática o citosol. Hay más proteínas en las membranas que tienen una mayor actividad funcional. El cloranfenicol inhibe la síntesis de proteínas pero no en mitocondrias como bacterias, pero no en los ribosomas del citosol. Otro nombre de las algas verdes azules: cianobacterias. ¿Cómo está constituido la esfingomielina? Está constituido por una molécula de colina, un ácido fosfórico, una de esfingosina y un ácido graso.
¿Cómo se denomina cuando las vesículas engloban todos los solutos que están presentes en el fluido extracelular? Pinocitosis no selectiva. Sugieren que las mitocondrias se originaron de bacterias aerobias. ¿Cuál es la forma del ARN de transferencia? Hoja de trébol. La molécula de señalización se denomina ligando. Son bacilos que secretan una sustancia que impide la fusión de los lisosomas con los fagosomas. La respuesta es bacilos tuberculosos. Nombra los componentes del ADN. Ácido fosfórico, desoxirribosa, adenina, guanina, citosina, timina. Se presentan como partículas que consisten en un agregado de macromoléculas. La respuesta: viriones. Los desmosomas son muy comunes en las células sometidas a tracciones como la epidermis, las del revestimiento de la lengua y del esófago, las células del músculo cardíaco. El número de mutaciones del ADN mitocondrial, ¿cuántas veces más grande que el ADN nuclear es? Es 10 veces más grande que el ADN nuclear. Los plástidos también son llamados plastos. La Escherichia coli es la más estudiada por su simplicidad estructural y velocidad de multiplicación. Se llama poder de resolución de un sistema óptico a su capacidad de separar detalles. Las enzimas, ¿cuántos centros activos pueden tener? Y la respuesta es 1 o más centros activos. Los filamentos delgados, ¿cuánto de diámetro tienen? Y la respuesta es 5 a 7 nanómetros de diámetro. Las proteínas de la membrana plasmática son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuál es la forma del ADN? Doble hélice y filamentos simples en ciertos virus. ¿Qué es la PBD? Anomalías de la biogénesis de los peroxisomas. ¿Quién tiene más ADN, las eucariotas o procariotas? Las eucariotas tienen más ADN. Entre los principales glicolípidos se encuentran los gangliósidos. Tamaño del ARN de transferencia. Y la respuesta es 25 a 23 kilodaltons. Son especializaciones apicales que aumentan la superficie de algunas células epiteliales. La respuesta: los enterocilios. Retículo endoplásmico rugoso también es llamado retículo endoplásmico granular. Son células que están divididas en compartimientos. Las eucariotas. Menciona las principales clases de enzimas de acuerdo con la nomenclatura de la Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica. Y la respuesta: óxidos de ductasa, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Mencione microorganismos del reino protistas. Euglena, diatomaceas, coloma de algas unicelulares, tripanosoma, paramecio, foraminífero, heliosuario, dictyostelium, discodeum. Diámetro de los filamentos intermedios. La respuesta es 8 a 10 nanómetros. Las uniones comunicantes también son llamados gap junction. Todas las CAM son glicoproteínas integrales de transmembrana. Las hormonas son generalmente producidas por
glándulas endocrinas. El fosfoglicérido más simple es el ácido fosfatídico. Los mensajeros químicos influyen en el metabolismo, la proliferación celular, la secreción, fagocitosis, producción de anticuerpos, contracción y muchas otras actividades celulares. ¿Cuántas partes tiene el complejo mayor de histocompatibilidad? Y la respuesta es: tiene dos, la parte variable y la parte constante. Son fármacos extraídos de los hongos. Y la respuesta: citocalcinas y las faloidinas. ¿El núcleo contiene a los cromosomas, sí o no? La respuesta es sí. Sintetiza moléculas complejas a partir de sustancias simples y energía solar. ¿Qué células se llaman? Células autótrofas. ¿Los virus tienen orgánulo, sí o no? La respuesta es obvio, no. Incapaces de sintetizar compuestos ricos en energía. La respuesta es heterótrofos. ¿Para qué sirve la inmunocitoquímica? La respuesta: localiza moléculas proteicas específicas. En los desmosomas, el espacio entre las membranas es de 15 a 20 nanómetros. ¿Cómo está constituido el ácido fosfatídico? La respuesta es: un residuo de glicerol, un ácido fosfórico y dos ácidos grasos. Grupo con dos aldehídos. Y la respuesta es glutaraldehído. ¿Cómo también se llama la célula diana? Se llama célula target o célula blanco. Mencione aminoácidos del grupo ácido carboxílicos. La respuesta es ácido aspartico y el ácido glutámico. Es la técnica de inmunocitoquímica más utilizada en la práctica. La respuesta: inmunocitoquímica indirecta. Son moléculas que ayudan en la formación de las moléculas proteicas complejas y en la destrucción de proteínas defectuosas. La respuesta es chaperonas. Mención de los aminoácidos que están incluidos en el grupo de bases aminadas. La respuesta: lisina, arginina e histidina. Enzimas que catalizan unión de dos moléculas con hidrólisis de ATP u otro compuesto rico en energía. ¿Cómo se llaman estas enzimas? La respuesta: ligasas. ¿Cuál es la forma del ARN mensajero? La respuesta: filamentos simples. Son moléculas largas con un extremo hidrofílico y una cadena hidrofóbica. La respuesta: lípidos. En las células procariotas, cada cromosoma está formado por, ¿y cuál es el grosor y longitud? Formado por ADN y proteínas, un grosor de 2 nanómetros y una longitud de 1,2 micrómetros. La Escherichia coli tiene pared celular con espesor variable, contiene proteínas y glucosaminoglicanos, el cual le ayuda para su protección. Las células procariotas no tienen citoesqueleto, su forma es mantenida por su pared extracelular. Los virus tienen una envoltura lipoproteica, las proteínas son de naturaleza viral. Enzimas que transfieren átomos de hidrógeno de varios sustratos para el oxígeno. ¿Cómo se llaman estas enzimas? Enzimas oxidativas. Son enzimas que captan el hidrógeno de un sustrato transfiriéndolo a otro compuesto. ¿Cómo se denominan a estos? Deshidrogenasas. El mecanismo para distinguir lo que es propio del cuerpo de aquello que es extraño es la responsabilidad de un grupo de moléculas glicoproteicas de membrana llamadas complejo mayor de histocompatibilidad. En origen y evolución de las células, la acumulación gradual de los compuestos de carbono era favorecida por 3 circunstancias. La respuesta: la enorme extensión de la Tierra, el largo tiempo y la falta de oxígeno en la atmósfera. Tiene una membrana semipermeable para intercambio con el medio. ¿Qué células son? Células incompletas. Son células que no se dividen por mitosis. ¿Cuáles son? Células procariotas se dividen por división binaria. Es un microscopio que utiliza las propiedades del rayo extraordinario eliminándose el rayo ordinario. ¿Qué microscopio estamos hablando? Microscopio de polarización. Estudia la localización intracelular de las diversas sustancias que componen las células. ¿Cómo se denomina esto? La citoquímica.
Diámetro de la doble hélice de ADN, y la respuesta es 2 nanómetros. En estos pacientes, la fosforilación oxidativa está parcialmente desacoplada, formándose poco ATP y más calor. ¿Qué enfermedad se llama? La respuesta es la enfermedad de Luff. ¿Qué significa carión? Pues la respuesta es obvia, núcleo. ¿A qué grupo pertenece el virus Sendai? Pertenece al grupo de los mixovirus. Es un microscopio de contraste de fase que trabaja utilizando luz polarizada. La respuesta es el microscopio ideado por Normaski. El más antiguo sistema de clasificación establecida por Linneo divide a los seres vivos en 2 reinos. ¿Cuáles son esos 2 reinos? Animal y vegetal. La molécula D es un dipolo con un extremo eléctricamente más negativo, más rico en electrones que el otro. ¿De quién estamos hablando? Pues la respuesta es el agua. Se trata de una proteína del citoesqueleto, probablemente la principal responsable de la forma de disco bicóncavo del eritrocito. ¿Cómo se llama esa proteína? La respuesta es espectrina. El genoma mitocondrial humano, que es relativamente pequeño, ¿tiene cuántos nucleótidos? La respuesta, 16.569 nucleótidos. Los plastos que no contienen pigmentos son llamados leucoplastos. El ARN ribosómico 5S tiene solo ¿cuántos nucleótidos? Y la respuesta es 125 nucleótidos. En el proceso evolutivo de las células, el caldo primordial era rica en moléculas inorgánicas. ¿Cuál es el tinte supravital muy empleado que tiñe las mitocondrias? Verdejano. Verdejano. Los hidratos de carbono de los glicoesfingolípidos son generalmente moléculas con 6 átomos de carbono exosas, tales como glucosa, manosa, fucosa y galactosa. Es una técnica que permite la localización de sustancias radioactivas en los tejidos. La respuesta es radioautografía. El citoplasma está constituido por depósitos diversos, organulos, matriz citoplasmática o citosol. El papel de los ácidos nucleicos es principalmente informativo. Los fosfolípidos de las membranas mitocondriales no son sintetizados en el organulo, sino más bien en retículo endoplásmico liso. ¿Con cuál microscopio los objetos de 1 centímetro o más pueden ser examinados enteros? Microscopía electrónico de barrido. Las moléculas D forman una cuadrícula en la superficie interna de las membranas de los eritrocitos. La respuesta es espectrina. Gracias a la fosforilación oxidativa, cada mol de glucosa produce más de ¿cuántos moles de ATP? 36 moles de ATP. Los lisosomas a menudo miden ¿cuánto de diámetro? 0,5 a 3 micrómetros de diámetro. Mencione los 5 reinos. La respuesta es Plantae, Animalia, Fungi, Monera y Protista. En este microscopio, las células aisladas y los cortes de tejido son más gruesos que el plano focal del microscopio óptico. ¿Qué microscopio es? Microscopio confocal. Es el dominio que abarca todos los seres constituidos por células eucariotas. Y la respuesta es dominio eucario. ¿Qué organela tiene su propio genoma aunque incompleto? La respuesta es mitocondria. Es uno de los reinos que comprende organismos eucariotas principalmente unicelulares de vida libre o unicelulares coloniales, protozoos y fitoflagelados. La respuesta, reino protista. Síndrome de Morris es igual a feminización testicular. Contienen un genoma de ADN circular como el de las bacterias. Y la respuesta es mitocondrias y cloroplastos. Es el compartimiento secuestrador de calcio más importante. Y la respuesta, retículo endoplásmico liso. Hay 3 variedades de la proteína laminina llamadas A, B y C.
Es un orgánulo que contiene enzimas hidrolíticas o hidrolasas. La respuesta es lisosomas. ¿Cómo se llama el reino formado por las bacterias que son los únicos seres procariotas? La respuesta es Monera. ¿En qué soluciones el volumen y la forma de las células no cambia? En las soluciones isotónicas. Los virus tienen dos partes, la parte central y la parte periférica. Es un antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas tanto en mitocondrias como en las bacterias. La respuesta es el cloramfenicol. ¿Cómo se llama ribosomas unidos al ARN mensajero? La respuesta, polirribosomas. El tamaño de las moléculas proteicas se puede determinar por electroforesis en gel de poliacrilamida. Es una sustancia que inhibe la fosforilación oxidativa, es un compuesto anfipático, desorganiza la membrana mitocondrial interna. El dinitrofenol. Tubos de 20 y 40 nanómetros de diámetro que conectan células adyacentes. ¿Cómo se denomina estos? Plasmodesmos. Es un microscopio que se utiliza en particular para el estudio de células vivas. La respuesta, microscopio de contraste de fase. Es un oxidante fuerte y dañará a las células si no se elimina rápidamente. La respuesta, peróxido de hidrógeno. Es una de las células procariotas mejor estudiadas. La respuesta, Escherichia coli. ¿Qué significa EU? Y la respuesta es verdadero. Existe en las células un predominio absoluto de los compuestos de carbono. Las moléculas más energéticas utilizadas por las células son los ácidos grasos o glucosa. Es un ejemplo de un homopolímero y la respuesta es glucógeno. Apoptosis es un tipo de muerte celular programada. El AMP cíclico se produce a partir de ATP por la enzima que está unida a la membrana celular llamada adenilato ciclasa. El papel fundamental de los polirribosomas es síntesis de proteínas. Menciona algunos ejemplos de colorantes ácidos. La respuesta, eosina, orange G y fusina ácida. La glucólisis anaerobia solo produce ¿cuántos moles de ATP por mol de glucosa? La respuesta es 2 moles de ATP. Contiene el radical fosfato y son llamados fosfolípidos. La respuesta, fosfoglicéridos y esfingolípidos. Muy bien, llegamos a la parte final. Te invitamos a compartir y darle mucho cariño a este video para más contenido nuevo. Nos vemos hasta pronto. El tamaño de las moléculas proteicas